Televidente, bom-vindo a outra edição de Time Out. Agora, Time Out, ponemos um grande norte junto com os proprietário, diretor da Casa Rosada, que é um museu de mesa de ping-pong, conhecido aqui no grupo, que é mundialmente reconhecido. Agora, em Time Out, nós vamos ter Fábio Marco Tulli, com quem nós vamos conversar riba da Casa Rosada e um book que está escrevendo. Agora, nós vamos Time Out. Televidente, danke por quedar conosco junto com don Fábio Marco Tulio. Fábio, buenas tardes. Muy buenas tardes, placer en oírte. El placer es nuestro, hermano. Mira, don Fábio, ¿recibieron o recibiste alguna notificación de la revista? Mira, eso ha sido una sorpresa porque me ha escrito una cantidad de gente de todas partes del mundo, desde China hasta Hungría. Ya muchas de coleccionistas famosos y otra de gente que se quedó asombrada de que teníamos un museo en Aruba. Y lo más interesante, que mucha gente me preguntaba dónde quedaba Aruba. Imagínate. O sea, una muy buena propaganda para el país. Seguro. Ahora, de esas reacciones, ¿cuáles fueron los mejores que recibiste? Mira, las mejores reacciones son de los coleccionistas más importantes del mundo, los cuales me dicen que nunca se hubieran imaginado una colección tan completa. Y lo más curioso, que esta colección tiene piezas que no tiene ni el Museo de China. O sea, es el museo más importante del mundo en este momento. Fantástico. Ahora, otra pregunta, Fabio. ¿Por qué tienes la Casa Rosada compartido como está ahora? Mira, yo cuando decidí restaurar la Casa Rosada, mi idea era de tener una zona muy grande para el museo. Y así yo tengo una parte como vivienda. Fíjate que hay muy poca gente que vive en el centro, en Orange State. Y hice una parte de alrededor 400 metros en donde hay el museo arriba y abajo hay un spin de ping-pong para jugar tenis de mesa. Muy bien. Ahora, la gente de acá, ¿cómo lo aceptaron? Mira, la gente de aquí siempre ha quedado asombrada. Te explico cómo funciona el museo. Es curioso. Las piezas yo las coloqué cronológicamente a partir de 1890 para que la gente entienda la evolución de la historia del tenis de mesa. Cuando vienen los visitantes, yo no digo nada. Yo espero su reacción, generalmente de asombro. Antes de empezarle la charla, yo espero sus preguntas, que para mí es lo más importante. Yo pienso que no hay nada más aburrido que un profesor dando clases, ¿no? Entonces, la pregunta más interesante, aparte de la de los expertos, que generalmente son muy pocos, ¿no?
son, primero, la de los niños. Es increíble los niños, ¿no? Los niños quieren tocar todo y sentir las raquetas en sus manos. O sea, agarran la raqueta en la mano, se dan cuenta de cómo rebotaban las pelotas y hacían preguntas bien interesantes. Otra pregunta muy interesante es la gente muy vieja. Aquí vino una persona de Curazao, él se llama Pacheco, que tiene 90 años, ¿no? Fue entrenador en Curazao, muy buen jugador, y te diré más, fue una de las personas que hizo las preguntas más interesantes de todas. ¿Qué preguntó? Preguntaba, por ejemplo, que si yo había jugado con esas raquetas. Tú sabes que es interesante que yo, para darme cuenta de cómo evolucionó el juego, agarré una persona a mi nivel y empecé a jugar con las raquetas más antiguas, con las raquetas como las de tenis de campo, ¿no? Luego jugué con las raquetas un poco más modernas, las de madera, las de cuero, etcétera, etcétera, y me di cuenta de por qué se desaparecieron del mercado determinadas raquetas. ¿Qué pasa? Muy poca gente ha jugado con esas raquetas porque tiene miedo de echarlas a perder. Yo tengo un número tan grande de raquetas que pude hacer un artículo sobre las mejores raquetas desde 1900. Había raquetas hasta de aluminio, imagínate tú. Y yo jugué con raquetas de aluminio probándolas. O sea, eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Y hay gente que me ha escrito desde China felicitándome por ese artículo. Wow, wow. ¿Cuál es la pieza de más edad allá que tú tienes en la Casa Rosada? Mira, la pieza de más edad es de 1890, que fue el primer juego de tenis de campo sobre una mesa. De esos hay solo dos en el mundo. Hay uno que está en China y uno que lo tiene Aruba. Lo más interesante de este juego es que es la primera vez que sale un gráfico de dos personas jugando ping-pong. No existe. Fíjate que hace 20 años se pensaba que ese juego no había sido producido, sino había sido un protótipo. Y se dieron cuenta cuando salió el que yo logré comprar, que eso había salido en la producción, o sea que había sido vendido, que es el primer juego que existe sobre tenis sobre una mesa. Tremendo. Televidente, la que não sabe muito mais cortico isso daqui. Desde o standard, nós estamos aí com perguntas, né, riba, Buki, que maneira que está escrevendo riba ping-pong. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer babosa ku abo ayuda a cambiar vida de hopi gente. Bo ayuda a crear sonrisa nan real e momento nan inolvidável. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta Abo ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba, da contribución garantizada na deporte de Aruba. Danki, pa ayuda, cambia vida. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida.
comes in packages. Televidente, danke per aver conosciuto il dottor Fabio Marcotuli. Hermano, ¿cuál era la motivación principal para escribir un libro de tenis de mesa? Mira, la motivación principal de escribir un libro sobre la historia del tenis de mesa, aunque te parezca raro, fue la cantidad de mentiras que se han escrito sobre la historia del tenis de mesa. Yo empecé a jugar tenis de mesa con la selección de Venezuela, viajé mucho y siempre me interesó la historia. Pero tenía una gran confusión, como todo el mundo, sobre de dónde había salido el tenis de mesa. Tú te lees los libros del tenis de mesa, te dicen que los ingleses fueron los que hicieron el tenis de mesa, pero te lees otro libro y habla de los japoneses, y otro libro más habla de los chinos. Me empecé a informar sobre todo esto y decidí escribir un libro sobre toda la historia desde 1960 del tenis de mesa. ¿Dónde nació el tenis? ¿Dónde nació el tenis de mesa? El tenis de mesa nació en Inglaterra. ¿Entiendes? Okay. Nació en Inglaterra y si tú lees los libros, muchos te dicen que empezó con unos señores ingleses que llovía mucho y decidieron jugar dentro del club para que no se mojaran. Eso es como decir de que el baloncesto lo inventaron unos jugadores de fútbol que tiraban la pelota dentro de una papelera. Correcto. Correcto, ¿entiendes? Entonces, al informarme de todo, mi libro prácticamente empieza con las preguntas que siempre me hace la gente, que ¿es verdad que? Y yo generalmente le digo, eso es mentira. De que tú lo hayas leído no quiere decir que es verdad. Entonces, yo empiezo mi libro con esa misma pregunta, ¿entiendes? ¿Es verdad que? Y entonces explico porque no es verdad, por ejemplo, que los chinos inventaron el tenis de mesa, que los japoneses lo inventaron, porque me documenté perfectamente sobre cada uno de los argumentos. Y pongo 20 páginas que lo único que explican es por qué esta mentira y de dónde vino la mentira. Porque generalmente las mentiras siempre tienen un fondo de verdad. Correcto. Mira, otra pregunta que tengo a ti, Fabio, don Fabio. Sí. Como última pregunta, para cerrar, ¿qué planes tienes para la Casa Rosada? Mira, muy buena pregunta. La Casa Rosada, el único problema que tiene la Casa Rosada es que tú no puedes tener tantos visitantes. O sea, también por la construcción. Acuérdate que la Casa Rosada es de 1899. O sea, los pisos son de madera con vigas de madera. Yo no puedo meter 50 personas a visitar el museo, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es el inconveniente. Más adelante, porque acuérdate que la vida tiene un término, yo voy a tratar de hacer algo para que el museo quede siempre en Aruba, ¿me entiendes? Hacer una fundación para que mis herederos no se vayan a llevar el Museo de Aruba. Eso lo estoy estudiando con un abogado y me parece muy interesante. Fantástico, hermano. Fantástico. Televidente, ha hablado el dueño, Manuel Davisa. Tiene un joia en su mano, que está en Casa Rosada, que está en Museo de Ping Pong, conocido aquí en Aruba. Según Hopi, es una más grande y es una más bonita. Se non anche visitare Casa Rosada in Wilhelmina Strati, lo riparará cuánto costa en manera que tiene de tratar de ping pong. Hermano, le debo felicitar, agradecer por lo que está haciendo, por esa propaganda que está dando a nuestra pequeña isla de Aruba y agradecerle también por su presencia en nuestro programa de Time Out, hermano. Cuídese y nos vemos muy pronto. Ahora en Time Out, mi amigo Fabio Marcotuli. Gracias, Fabio.